Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 3. Y el día de hoy vamos a ver lo que es las actividades de la gestión tecnológica, haciendo un pequeño preámbulo para establecer que en las tres sesiones anteriores hemos visto, una disculpa, pero tengo gripe, por si oyen ahí mis tosidos molestos, una disculpa. Les decía, en las tres sesiones anteriores hemos estado viendo eh, un poquito de la historia y un poquito de la importancia y un poquito de lo que es la gestión tecnológica desde el punto de vista de las empresas, de los negocios. Y bajo esa perspectiva, bueno, pues lo importante o lo necesario es establecer ya propiamente las actividades que tendría que hacer un equipo de gestión tecnológica en el caso de que lo tuviéramos. Y si no, pues el encargado de la gestión tecnológica, qué debería de hacer y qué debería de desarrollar. No es trabajo sencillo, no es porque se tienen que hablar de adquisiciones y las adquisiciones siempre serán, eh, pues, discutidas, porque al final de cuentas es inversión para la empresa y hay ocasiones en que ese tipo de inversiones no son tan bien vistas. Por un lado, por parte de los empresarios, no los dueños de las empresas, y por el otro lado, porque, bueno, cualquier elemento tecnológico en general es costoso. Esa es la realidad. Entonces, eso es un tema, es un área o es una función que realmente requiere de mucho convencimiento a todas las partes involucradas y que aparte con los nuevos tiempos donde la obsolescencia se vuelve cada vez más rápida, pues a nadie le va a gustar que el equipo que acaba de comprar ya se vuelva obsoleto en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas variables sobre las cuales se tienen que atender. Y esto deriva en que la industria mexicana en ocasiones no se quiera, no se deba, no se anime a cambiar el equipo tecnológico, ¿no? Y ya no hablemos de la maquinaria, ¿no? De primera generación, porque ahí la cosa todavía es aún más complicada, ¿no? Si hablamos de gestión tecnológica basada en equipo actualizado de cómputo, pues es difícil, pero si hablamos de maquinaria de última generación, simplemente estamos hablando de a veces de sueños, ¿no? Para la mayoría de las empresas. Esto no quiere decir que sea para todas. Y con este preámbulo un poquito oscuro, bueno, pues vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que decir es que eh, dentro de las actividades de la gestión tecnológica, nosotros vamos a tener la perspectiva tecnológica, ver hacia adelante, ver qué está en el futuro y ver cómo se puede ajustar. En ese sentido, la perspectiva tecnológica pretende observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan mayores beneficios económicos y sociales. La mayoría de las empresas ven la perspectiva tecnológica en función de materiales para sus productos. Ven la perspectiva tecnológica en función de llevar más carga con menos peso, pero bien protegida, ¿no? Lo que es un poquito de la logística y un poquito de los términos de ingeniería de embalaje, de protección de producto. Las empresas ven la tecnología de prospección en relación a maquinarias que disminuyan los costos de su fabricación o que limiten la mano de obra. Entonces, en ese sentido, sí prácticamente las empresas se actualizan y se actualizan y se actualizan de todas las formas posibles con la intención de que tengamos la posibilidad de alguna otra manera, siempre es ver qué es lo que va a estar en el futuro, qué es lo que va a estar en la tendencia y qué es lo que podemos utilizar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en México tenemos muchas expos de tecnología, sobre todo en el Distrito Federal, en la zona de Santa Fe. Este, y ahí pues ves los avances, ¿no? Más representativos de las diferentes industrias o de las diferentes capas. El objetivo de la prospectiva tecnológica es el análisis de los escenarios de evolución de la tecnología, incluyendo la posibilidad de apariciones en otras áreas radicalmente nuevas, así como los factores que condicionan esos escenarios.
En lo general, las empresas siempre quieren ir un paso adelante. Ya en la realidad, a veces les resulta muy complicado hacer este proceso, pero eh, por lo menos tratan de informarse, ¿no? A lo mejor no compramos la mejor tecnología, no adquirimos la tecnología más reciente, pero sí por lo menos sabemos cuáles son las alternativas que le pueden sustituir. Y en ese sentido, la industria mexicana, pues trata de hacer su trabajo respecto de la tecnología. Y sí, la prospección o el ver al futuro del, de la tendencia del consumo, del mercado, de la competencia, le ayuda a las empresas a de alguna otra manera a adquirir estos procesos tecnológicos, estas maquinarias tecnológicas o estas herramientas tecnológicas, ¿no? Porque hoy, al estar todo digitalizado y al estar todo disponible en el mundo del Internet, bueno, pues de alguna u otra manera tenemos la posibilidad de identificar qué es lo que quiere el consumidor en periodos de tiempo más cortos. Una vez que vemos lo que está en el futuro y qué nos puede servir y qué podemos utilizar, o en su defecto, qué sustituto le podemos aportar a la empresa, pues no nos queda más que la planeación del desarrollo tecnológico. Y dentro de la planeación de desarrollo tecnológico, tenemos que una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su desarrollo y su importancia radica en el en la dirección de que la tendencia de las técnicas y de la tecnología tomarán a futuro y la preocupación del hombre. Así, de alguna u otra manera, se va a hacer la transformación y, bueno, de alguna otra manera, se tendrá que aceptar tal cual fuera el desarrollo de manera autónoma. Eh, Si bien es cierto, creemos hacia dónde se dirige la tecnología cuando inventamos un proceso tecnológico, cuando desarrollamos un avance tecnológico, la realidad es que ya cuando se toca para el individuo, o sea, ya cuando el individuo lo tiene en sus manos o en su ejecución, no sabemos bien qué cambios le va a originar a la persona la utilización de esta tecnología. Eh, Hoy tenemos problemas con los smartphones, ¿no? Que realmente no se prevían, o si se prevían, se consideraban escenarios lejanos. Por lo tanto, la planeación de la tecnología, por lo menos trata de ver que si lo puedan utilizar, cómo lo puedan utilizar y qué elementos perjudiciales le puede atraer a las personas o a las empresas su utilización. Y esto de alguna otra manera, bueno, pues se trata de hacer sin el menor daño posible, o como dirían los estudiosos de la mercadotecnia, sin el menor efecto colateral, ¿no? Y les decía hace algunas palabras lo del uso del smartphone, ¿no? Hay personas que son adictas al smartphone, ¿no? Que prácticamente lo tienen que estar revisando cada 3 minutos, aunque no reciban información, aunque no reciban mensajes, aunque no reciban llamadas, ellos tienen que estar con el celular en la mano porque les da la sensación de seguridad. Realmente las empresas que se dedican a la fabricación de smartphones no estaban ni remotamente cercanas a creer que el dispositivo creara una dependencia tan fuerte, ¿no? Y de alguna otra manera esto ha originado que, bueno, pues muchas personas se sientan, pues, en la necesidad de tenerlo las 24 horas del día, en la mano, ¿no? O, por ejemplo, los niños que tienen los videojuegos que en algunos países se ha prohibido que después de cierta hora los adolescentes sigan jugando a videojuegos, ¿no? O otros países donde definitivamente la, el máximo de tiempo jugado para el adolescente será de 3 horas, ¿no? Y ahí tenemos los fenómenos en Japón, ¿no? Donde personas pues mueren en los cibercafés de allá, que todavía ya existen, y que de alguna otra manera, bueno, pues no es lo correcto para la población, ¿no? O aquellos muchachos que no pueden salir de su cuarto
por estar interactuando con sus elementos tecnológicos. Entonces, la planeación de la tecnología tiene que ver con eso, con lo que yo pretendo hacer, para lo que lo quiero, pero después viene la idea de el individuo de utilizarlo o de mal utilizarlo en cosas que no debería. Y en ese sentido, una primera postura plantea la división entre desarrollo tecnológico interno, que se refiere a la mejora de la eficiencia de los procesos, la fiabilidad de los artefactos, dispositivos o partes, o el funcionamiento en términos generales de la maquinaria como mecanismo eficiente. Y es aquí creo que donde más presupuesto se le ejecuta a la planeación tecnológica. ¿Por qué? Porque en México normalmente o históricamente se compraba maquinaria ya de uso. Nunca por efectos de impuestos y por efectos de arancelarios no se compraba maquinaria nueva, pero en ese sentido siempre se le daba buen mantenimiento a las maquinarias de doble uso, de tercer uso. Y de alguna otra manera, bueno, pues se trataba de estar a la altura de las exigencias de otros mercados. También otra variante es utilizar la tecnología en procesos productivos, en el análisis de las horas sombra, las horas máquina. También es necesario identificar la precisión con la que nosotros fabricamos para detectar las mermas, las posibles mermas, y sobre todo, y también hoy en día, pues la durabilidad, ¿no? Aunque cada vez estamos este, más con la idea de que los productos son muy, muy desechables. Las nuevas generaciones tienen esa idea, pero no debería de ser así. Y bueno, eso hace que no sean tan exigentes los nuevos, los muy, muy nuevos consumidores, porque consideran que el artículo debe durar poco tiempo, ¿no? Que eso a las empresas, bueno, pues les fascina y les encanta decir, esto duró poco, discúlpenos, y los consumidores dicen, no, no se preocupe, sí está bien que dure poco. No nos interesa porque tenemos o queremos comprar más. Y entonces, en ese sentido, sí se pretende, sí se establece la idea de que se adquieran estas maquinarias, estos equipos, de alguna otra manera con la visión en el futuro. En la actualidad, sí podemos decir que la adquisición de estos elementos es cada vez más extensa, es cada vez más en la actualidad, más moderna, la maquinaria, el equipo, la tecnología que se compra. Y de alguna otra manera también esto habla de que México en lo general, porque también habrá quien diga que eso no está sucediendo, en lo general estamos avanzando a dejar de ser un país en vías de desarrollo para convertirnos en un país un poquito más, poquito, no digo mucho, poquito más industrializado, ¿no? Pero al final cada persona tendrá su opinión respecto de lo que vive y respecto de lo que ve. Entonces, en ese sentido, para eso se busca, ¿no? La planeación de la tecnología como primer lugar. Y en el otro sentido estaría el desarrollo tecnológico externo, que apela a su implantación, uso y consumo, pero incluyendo al usuario y abarca factores sociológicos, económicos, culturales y hasta demográficos, que es un fenómeno que se presenta mucho, 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 que es que yo lo he comentado en clase, que yo no puedo entender que hoy todo es rentado, ¿no? Nada es tuyo. Antes, en los ochentas, en los noventas, comprabas un disco, un CD, no, un LP, lo que es el vinil, y lo comprabas, era tuyo. En los noventas comprabas tu CD, era tuyo. Eh, los libros, ¿no? Ibas a las librerías, comprabas un libro, era tuyo. Hoy no, hoy prácticamente todo es rentado. La música que escuchas es rentada, las películas que ves en el cine, en tu casa son rentadas, ¿no? Eh, los libros que lees ni siquiera son físicos, ¿no? Y en ese sentido, la industria quiere que tú pagues cada vez más y más y más, ¿no? Quieres que pagues, quieren que pagues por la contratación del streaming, pero si hay un evento especial tienes que pagar aparte. Quieren que pagues por el streaming, pero si quieres ver una película de catálogo 5 estrellas, tienes que pagar aparte.
Ese es el fenómeno que hoy se está dando. Y ese es un fenómeno que a la industria le ha dado muchos, muchos beneficios, porque pues, no, el consumidor es dueño de nada, ¿no? Como diría la canción por ahí, ojalá y la recuerden los muy, muy viejitos y los que no, investiguen, ¿no? Somos dueños de nada y por lo tanto, eso te hace consumir aún más productos. Eh, También en los videojuegos, aunque yo no soy un experto, también está la idea de no tenerlos físicos, tenerlos digitales, ¿no? Y pagar una renta por ellos. Nunca son tuyos, nunca, nunca son tuyos, ¿no? Y cuando son tuyos, la industria, llega a nuevas consolas y ya no son compatibles, o no son, como le llaman ellos, retrocompatibles, ¿no? Entonces, hoy los consumidores están muy contentos, ¿no? De que pagan su renta del Spotify, de Netflix, de Amazon, de Apple TV o de las plataformas que ustedes gusten, ¿no? Pero en realidad, la renta que hoy pagan, a mí me parece como excesiva, ¿no? Pero pues al final de cuentas, cada extracto o cada etapa de la sociedad pues, ha tenido estas diferentes variables. Entonces, la planeación se va a hacer en dos grandes bloques de manera interna para maquinaria y equipo que reduzca costos, maximice eficiencias o nos haga más productivos. Y luego venía la externa, que nos hace determinar condiciones de pago, condiciones de uso, enfocados o bajo elementos tecnológicos, ¿no? También por ahí se me olvidaba el dinero, ¿no? El dinero hoy en muchos adolescentes y llámense adolescentes menores de 30 años para mí, este, no ven el dinero físico, ven un dinero digital. A mí, reitero, en función de mi sistema de creencias, me es difícil procesar esa idea, ¿no? Me es difícil procesar la idea de comprarlo por internet cuando no lo puedo ver, no lo puedo tocar, ¿no? No puedo ver cómo se me ve, ¿no? Pero las nuevas generaciones así lo interpretan. Y en ese sentido, va a haber diferentes características del desarrollo tecnológico. En primer lugar, tendremos la colaboración, colaborar con el crecimiento de la productividad de la empresa, obviamente tecnologías internas, sin deteriorar, sin deteriorar la fuerza de trabajo o los recursos humanos. Aquí la tecnología interna es la que domina. Disminuir los costos por motivos de accidentes, enfermedades, consumo de medicamentos del trabajador, elementos internos. También aumentar la capacidad física que se manifiesta en la actividad laboral del funcionario o del trabajador, que ya estamos viendo por ahí los exoesqueletos, ¿no? En algunas industrias, sobre todo la automotriz, donde ya están funcionando pues prácticamente de manera regular, donde sí son auxiliares para el trabajo físico que hacen los armadores de vehículos y que les permiten de alguna otra manera ser mucho más eficientes. Y en teoría, el uso de la tecnología y el uso de nuevas tecnologías, de alguna u otra manera tendrían un impacto directo en cómo producimos y tendría un impacto directo en el fortalecimiento de la salud y vida útil del trabajador dentro del mercado de trabajo, ¿no? Aunque, pues obviamente en algunos países, después de los 45 pareciera que pierdes toda habilidad física, emocional y mental para trabajar. Lo cierto es que en algunos otros países, con la incorporación de las nuevas tecnologías, pues se estiman los procesos de jubilación pues, por ahí de los 70, ¿no? Que ya es muchísimo, pero bueno, pues al final se considera así porque en teoría el trabajo ha dejado de ser un trabajo físico para convertirse en un trabajo mental, ¿no? Y estas son algunas características que tiene el desarrollo tecnológico y que es fundamental para crear nuevas estructuras tanto en lo económico como en lo laboral para determinar quién está apto para trabajar y hasta qué edad puede trabajar. Y en ese sentido, pues tenemos que utilizar la planeación estratégica que tiene que ver o que va a incorporar a la planeación tecnológica como una parte de su funcionamiento. Y la planeación estratégica
Es una técnica obviamente de análisis que al ser aplicable permite estructurar y coordinar conjuntos de tareas y recursos cuyas finalidades serán alcanzar objetivos particulares. La planeación estratégica es un proceso de análisis, sí. Es un proceso de análisis en el largo plazo, sí. Y es un proceso de mejora continua, sí. Y dentro de todas estas variables, forzosamente en cada una de esas etapas tiene que venir la tecnología. Por lo tanto, son procesos que son complementarios. Y en ese sentido, ¿cuáles serán los beneficios de la planeación estratégica en función de la planeación tecnológica? Bueno, pues en primer lugar, tiene que haber una diferenciación entre los procesos que yo tengo contra los procesos que hace mi competencia. En el segundo, que permite una toma de mejor decisiones basadas en evidencia de datos duros, de datos contundentes y de datos hoy en día en tiempo real. Tres, el incremento de la eficiencia operacional con mejor maquinaria, mejor equipo, máxima tecnología. Cuatro, minimización de riesgo porque las máquinas de hoy en día son muy intuitivas, ¿no? Y de alguna otra manera tratan de causar el menor daño en el caso de que tengan mecanismos delicados. Y esto nos permite potencializar resultados y se alcanzan una rentabilidad superior por parte de qué? Del producto, ¿no? Porque hoy todo está conectado. Cuidar al trabajador es lo mismo que cuidar el producto. Cuidar el producto es lo mismo de cuidar el medio ambiente. Y todo esto está entrelazado y hoy está muy en el ojo del pues, huracán, ¿no? Del consumidor. Y si algo no está en función de su gusto y su preferencia, sí tiene la posibilidad de juzgarlo y de que las consecuencias no sean las mejores para la empresa. Y en ese sentido, dentro de la planeación estratégica vendrá la planeación tecnológica y la planeación tecnológica es un conjunto de principios y lineamientos que indican las acciones para la adquisición, transferencia y asimilación de una tecnología por parte de la organización, ¿no? Y aquí un elemento bien importante es que nos habla de adquisiciones, nos habla de transferencias y nos habla de asimilaciones de los elementos tecnológicos que nosotros vamos a utilizar de manera interna o de manera externa. Por lo tanto, sí, ya estaremos hablando de pues, palabras mayores, ¿no? Porque tenemos que hacer planeación y cuando hacemos planeación, bueno, pues muchas cosas podrían salir mal. Por lo tanto, la planificación tecnológica es un proceso que se divide en 7 fases. En el número 1 hay que determinar el liderazgo y el apoyo. Esto es, habrá un encargado de llevar a cabo la planeación estratégica, perdón, la planeación tecnológica, donde se configura un equipo de tecnología y garantiza que la dirección y el personal confíen en este. Se le permitirá empezar con el apoyo de toda la organización, ¿no? O sea, y dentro de ese equipo de liderazgo deberá haber un equipo de tecnología que seguramente serán expertos, un líder que será el líder de tecnología y el apoyo evidentemente de la dirección para la adquisición, uso, transmisión de la nueva tecnología. En el número 2 vamos a evaluar sus recursos y pues, el primer paso para determinar un plan es necesario evaluar lo que nosotros tenemos y la clave es dedicar un tiempo a preguntarse lo que funciona y lo que necesita la empresa en función del avance tecnológico. ¿Qué habilidades tecnológicas tiene el personal en función de la tecnología que usamos? ¿Y quién podría dotarnos de nuevas tecnologías en el caso de que las necesitemos? Estas preguntas todavía serían teóricas y todavía estarían sujetas a múltiples respuestas. En el número 3 hay que definir las necesidades y en ese sentido nos tendríamos que preguntar por qué necesitamos tecnologías, qué te ayudará la nueva tecnología que hoy no te permite la vieja tecnología hacer
Y hay que definir las necesidades que te permiten elegir el elemento más importante. Hay que considerar los problemas con los que podríamos toparnos de la empresa, donde se tendrían que establecer como primer elemento nuevas políticas, nuevos procedimientos en función de la nueva tecnología y pues establecer cómo se va a trabajar con estos nuevos equipos y con estas nuevas tecnologías, ¿no? Es bien curioso que de repente los directores traen equipos de primera generación y los que realmente hacen el trabajo que necesitarían los equipos de primera generación traen equipos o que son suyos o que la empresa les dio, pero que no son los más adecuados para su función. En el número 4 hay que explorar soluciones, donde se tienen que investigar las opciones tecnológicas existentes y decidir cuáles son las que satisfacen las mínimas necesidades de la empresa, sobre todo que sean pues no tan caras, ¿no? Para esta fase de planificación tecnológica se necesitan conocimientos técnicos, por supuesto, muy técnicos y de mucha apertura para poder ajustarlos a la empresa y la investigación en pues, sitios de internet nos va a ayudar a establecer con qué podríamos empezar o qué podríamos adquirir a buen precio o a buenas condiciones o a un periodo de vida extendido, ¿no? Eh, Aunque en la realidad, bueno, pues en ocasiones atinarle pues resulta difícil, ¿no? Porque hay tanta variedad y hay tantos productos, que bueno, a veces es muy fácil confundirse, ¿no? Si yo les preguntara qué celular me podrían recomendar y yo puedo apostar que de 10 personas me recomendarían 9 teléfonos diferentes, ¿no? Nuevos smartphones diferentes, ¿no? Porque para ustedes son los mejores. Y si pudiéramos platicar cuál es el mejor de los mejores, sería difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que nos asesoremos y tratemos de identificar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En términos de la adquisición de la tecnología. En el número siguiente hay que escribir un plan, ¿no? Y este plan debe ser un documento escrito, como todo elemento administrativo, donde vamos a establecer los recursos, las necesidades y las soluciones en términos presupuestarias. Vamos a establecer el perfil organizativo desde el punto de vista de la tecnología, donde tendremos que hablar de quiénes somos como organización, cómo estamos organizados y qué tipo de servicios ofrecemos. Establecer los planes tecnológicos que vamos a aplicar en breve y la descripción de quiénes serán los beneficiados o si toda la empresa va a entrar en este proceso tecnológico, cómo lo van a hacer. También vamos a tener que establecer la visión de la tecnología y dentro de esos elementos, la visión de su organización en cuanto a la tecnología. Puede aparecer de forma de resumen ejecutivo, donde tenemos que responder la pregunta de cómo fomentar la tecnología, la misión en su organización, cuál es su visión a largo plazo para el uso de la tecnología y cómo la vamos a ir utilizando, ¿no? Lo cierto es que ahí pues no tenemos mucho problema. Realmente las personas no creo que le den mal servicio a los enfoques tecnológicos que hoy en día se tienen, ¿no? Sobre todo porque todo ya es muy visible, ¿no? Todo está muy a la mano, ¿no? Hacemos algo mal en el trabajo, alguien nos va a grabar, ¿no? Estamos teniendo malas prácticas laborales, seguramente la empresa tiene cámaras que nos están vigilando. Entonces ahí es muy difícil, ¿no? Realmente que le demos mal uso a la tecnología. Antes, pues estas cosas sí pasaban, ¿no? No hay que negarlo, pero bueno, pues hoy se viven tiempos de evaluación de nuestros actos de manera recurrente y eso implica que, pues, de alguna otra manera tratemos de cuidarnos. Y digo tratemos porque a veces muchas personas no lo consiguen. Y entonces, en ese sentido, sí vamos a establecer que la planeación tecnológica es un fenómeno que se da de manera continua, que se da de manera constante y que tiene forzosamente que ser evaluado en todas sus formas, en todos sus espectros y sobre todo en todas sus diferencias, ¿no? ¿Por qué?
es evidente que nosotros no nos vamos a desprender de los elementos tecnológicos, pues creo que ya nunca, ¿no? A menos que regresemos a la edad de la piedra o que nos quedemos en algún momento sin producir luz, ¿no? Pero ya estaríamos entrando en terrenos conspiranoicos que pues obviamente no nos corresponden. Y pues sin más, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y nos estamos viendo en un próximo comentario. Hasta luego.